¿Qué tal, chicos? Vamos a estudiar el día de hoy algo de mecánica de fluidos. Es un tema sumamente complejo, de hecho es una rama de la física. Este, pues así como tenemos la mecánica clásica, tenemos la relatividad, existe también algo llamado mecánica de fluidos. Entonces hay gente que se dedica únicamente a estudiar esto y pues es de esperarse, ¿no? Muchas de las aplicaciones que tenemos en la vida diaria de la física se deben al estudio de los fluidos, y son muy comunes, ¿no? Las bombas de agua, las alas de los aviones, todo lo que sea aerodinámica, todo lo que sean los coches yendo a una velocidad muy muy alta, pues lo logran gracias a que entendemos el tipo de fenómenos que dominan estos, ¿no? Y bueno, los fluidos básicamente pues son las sustancias que son líquidas o que son gases. Su característica principal es que las moléculas que los constituyen están débilmente unidas entre ellas, entonces pueden fluir a lo largo de pues todo el volumen del recipiente que los contiene, y esta característica pues también les dota de otra propiedad, y es que en un fluido, pues si yo tengo un envase de forma de gatito, pues el fluido va a tener también esa forma, ¿no? Adoptan la forma de los recipientes, podemos decir que es su característica principal. Además de esto, pues otra consecuencia que se desprende de que las moléculas estén débilmente unidas entre ellas, cuando hablamos de un gas o de un líquido, es que constantemente tenemos choques en las paredes del recipiente, y bueno, pues eso es bastante importante por cosas que vamos a ver a continuación. Pero bueno, hay tres propiedades que me gustaría discutir en este momento. Una de ellas es la compresibilidad que presentan los fluidos. Y ya sabemos, la compresibilidad es la siguiente propiedad. Si yo agarro algo y lo comprimo, valga la redundancia, si yo ejerzo una fuerza sobre vamos a tener una disminución, del volumen de la sustancia. Entonces, pues ustedes lo conocen muy bien. Hablamos un poquito de compresibilidad en la clase pasada. Otra propiedad que presentan los fluidos es la viscosidad, que es la resistencia que tiene un fluido ante esfuerzos cortantes. Y nada más para recordarles un poquito que un esfuerzo cortante se parece mucho a cuando nosotros untamos mantequilla en un hot cake. Es ese tipo de esfuerzo que lo hacemos de manera paralela a la superficie. Si agarramos mantequilla con un cuchillo, lo extendemos a lo largo del hot cake, así es un esfuerzo cortante a lo largo de la superficie. Y bueno, la presión, que es un poquito lo que va a ser la propiedad estelar que tienen los fluidos. Vamos a ver un poquito más a detalle de eso, por eso no les comento nada respecto a esto en este punto. La presión pues es una cantidad, ya saben, que indica pues qué tan eficiente es una fuerza. Es una división entre dos cantidades. Uno es la fuerza que estoy aplicando y la otra es el área sobre la que estoy aplicando la fuerza. Es muy sencillo de pensar si nosotros consideramos la siguiente situación. Estoy seguro de que ustedes los han inyectado, entonces la enfermera utiliza una aguja que tiene una superficie muy 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 pequeñita. Entonces la fuerza que ejerce la enfermera no es mucha. En la fórmula de la presión, el área está en el denominador. Entonces si yo tengo un área lo suficientemente pequeña, si tengo un área muy 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 chiquita, la presión es muy grande. Es por eso que puede atravesar la piel. Si ustedes piensan, por ejemplo, en su dedo, ustedes pueden ejercer la misma fuerza que la enfermera utiliza para inyectarnos, pero no va a atravesar la piel. Esto es porque la presión es diferente, es mucho más chiquita, porque el área del dedo es mucho más grande. Entonces, podríamos pensar la presión, pues sí, como una especie de eficiencia que tiene una fuerza para pues provocar cambios o deformaciones en la materia que estamos alterando, ¿no? Las unidades de la presión, una de ellas es el pascal, y pues se define como un newton sobre metro cuadrado. Aquí me gustaría comentarles que el pascal es una unidad muy muy chiquita. Si se fijan, un newton no es una gran fuerza, es más o menos la fuerza que ustedes ejercen cuando levantan el celular, podríamos decir, ¿no? de la mesa, cuando ustedes lo elevan.
Y un metro cuadrado es un área enorme, entonces a final de cuentas eso te indica que el pascal es una unidad pues muy muy chiquita. Les comento esto porque en sus problemas tal vez encuentren que los resultados cuando calculan la presión son, por ejemplo, 1.000.000 de pascales o 100.000 pascales, por ejemplo. Entonces, eso de ahí no está mal, es un número grandote porque pues es una unidad muy muy pequeña. Es como si contáramos la fortuna de Carlos Slim en términos de centavos. O sea, va a salir una cantidad enorme ahí de centavos, pero bueno, no es para asustarse, ¿no? La presión, sin embargo, se divide en, digamos, si está aplicándose en sólidos o si está aplicándose en fluidos, ¿ok? En sólidos pues ya estamos familiarizados con esto, entonces básicamente lo único que hay que aprenderse de eso es que la fuerza entre el área es la presión, ¿ok? Sin embargo, en los fluidos se cumplen características ahí que están muy interesantes. Una de ellas es que si yo tengo un fluido en un contenedor, por ejemplo, podemos pensar en la situación que yo tengo aquí, existe por la misma presencia del fluido una presión a lo largo de todas las paredes del recipiente. La dirección de la presión, o la dirección de la fuerza, perdón, es perpendicular a las paredes del recipiente. Entonces yo tengo aquí a lo largo de todas las paredes del recipiente una fuerza que es perpendicular a las paredes, ¿no? Y esto es muy fácil de ver. Si yo agarro un taladro y hago un agujero en algún recipiente que tenga agua, pues hacia dónde se va a ir el agua. Pues existe un flujo que es precisamente perpendicular a la superficie del recipiente. Esa es una característica que solo se cumple en los fluidos, entonces es muy importante. La otra es que si yo agarro un fluido y un objeto y lo sumerjo, este va a sentir una presión que también se va a dar en toda la superficie del objeto. ¿Ok? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y bueno, nada más para recordarles que nosotros estamos inmersos en un océano de fluido, que es el aire. Ustedes saben que el aire está compuesto por moléculas y que a final de cuentas pues es un gas que nos rodea. Y la presencia de este gas ejerce una presión a lo largo de todos nosotros. Entonces aquí, aunque sea el santo y sea extremadamente fuerte, va a sentir una presión ahí, ¿ok? El origen de esta presión es muy claro y es que pues a lo largo de la atmósfera nosotros tenemos una columna de aire que a final de cuentas pues es masa y ejerce un peso, y ese peso pues sabemos que es una fuerza, y esa fuerza va a ejercer una presión sobre nosotros. A esa presión le vamos a llamar precisamente presión atmosférica y va a tener un valor de casi 100.000, un poquito más de 100.000 pascales. Entonces es una presión tremenda. ¿Por qué no nos aplasta? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es que pues nosotros también tenemos cierta pues presión interior, porque ustedes saben que existen también fluidos adentro de nosotros, y si nosotros consideramos que nuestro cuerpo es un recipiente, pues vamos a tener también una presión que va desde nuestro cuerpo hacia afuera, que al final de cuentas termina equilibrándose o permitiendo que no nos aplaste la presión atmosférica. Entonces, para demostrar que no es un juego esto de la presión atmosférica, les presento este GIF ahí. Primero véanlo. Lo que pasa es lo siguiente: está un barril de metal, como el que utilizan para almacenar el petróleo, y hay una persona y de repente pues lo moja y se aplasta. ¿Qué es lo que está pasando? Déjenles platico rápidamente. En un día normal, digamos de manera cotidiana, pues las cosas no se aplastan por la razón que les dije. Adentro del barril yo también tengo aire, afuera también tengo aire, entonces existe cierto equilibrio entre la presión atmosférica y la presión que tengo adentro del barril. Acuérdense, aquí nada más tengo aire, ni siquiera tengo petróleo, agua, algo un poco más denso, únicamente tengo aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos vatos para que se aplaste el barril? Calientan ponen poquita agua, entonces calientan el agua, se evapora, y bueno, ese vapor de agua pues absorbe un poquito las moléculas aquí que tengo del aire, y de repente lo enfrían, de manera súbita lo enfrían. Por eso están aquí utilizando una manguera. Entonces esto genera una condensación. Al ser un líquido, pues materia más densa que el aire, pues ocupa menos volumen,
y a final de cuentas eso va a disminuir la presión en el interior del barril, y esto hace que la presión atmosférica pues ya no tenga con quién encontrarse y aplaste por completo el barril. Entonces es una situación que les ejemplifica muy bien que pues la presión atmosférica existe y hay que considerarla. Bueno, la presión que siente un cuerpo sumergido depende de la profundidad a la que esté pues, el objeto, ¿no? Imagínense una piscina, yo sé que ustedes lo han sentido. Si ustedes pues flotan en la superficie de la piscina, pues no sienten nada, pero conforme van bajando, ustedes sienten como que un poco más la forma en que oprime el agua, ¿no? a su cuerpo. Entonces lo que está pasando ahí es que está aumentando la presión que están sintiendo. Entonces pues puse estos dos monitos aquí porque digamos Batman está como a cierta altura de la piscina respecto a la superficie. Aquí hay una columna de agua, y Aquaman está un poco más hacia el fondo de la piscina. Entonces la columna de agua que está arriba es un poco más grande. Entonces, como es más grande la columna de agua que está oprimiendo a Aquaman, entonces la presión va a ser mayor, ¿ok? Entonces, la moraleja de esto es que pues la presión depende de la altura o qué tan sumergido estás dentro de un líquido, perdón. Y de manera ya cuantitativa, podemos decir que la fórmula de la presión que siente una persona o un objeto que está sumergida en un líquido o un fluido es la densidad multiplicada por la aceleración gravitacional multiplicada por qué tan sumergido está esto. Entonces esto se mide en metros. La G pues ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración gravitacional terrestre. Y ρ es la densidad del líquido en cuestión. Si estamos hablando de agua, pues es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si estuviéramos en aceite, que es un poco más denso, o perdón, en petróleo, por ejemplo, que es un poco más denso, entonces, pues ahí lo que pasaría es que tendríamos sentiríamos una presión más grande que si estuviéramos en agua. Entonces esto es muy importante porque si se fijan no nos hemos metido con las dimensiones de la piscina, no hemos dicho nada acerca de la forma que tenga el recipiente. Entonces esa es otra conclusión muy importante de esta formulita, que por cierto si ustedes quieren intentarlo pues es muy fácil de deducir. Solamente tienen que considerar lo que les comenté de la columna de agua, considerar que la única fuerza que está sintiendo, por ejemplo aquí Batman en este caso, es el peso del agua, y pues a partir de eso lo pueden deducir. Si alguien quiere hacer el ejercicio puede hacerlo, pero bueno, no es tan importante, solo se los planteé aquí para que se lo aprendan de memoria. Está ahí. Entonces ya dijimos, si estoy acá en este punto voy a sentir más presión que si estoy acá, y ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes agarran 2 litros de Coca-Cola y le pican 3 agujeros, va a salir más fuerte el chorrito que esté más cerca del fondo del recipiente. Experimento, ustedes lo hacen desde el kinder, entonces pues nada más para que se den cuenta de esto, ¿no? Depende del punto en donde estén, la altura en la que estén, es la presión que va a sentir, ¿no? Y pues no depende de la forma del recipiente, entonces ténganlo en cuenta ahí. El detalle con fluidos es que a lo mejor pueden preguntarles tanto teoría como problemas, pero pues vamos a tratar de que el número de fórmulas que tengan que aprenderse sea muy pequeño. Entonces ya les di una, que es la presión que siente algo cuando está sumergido. Vamos a ver varios principios. Uno de ellos es el principio de Pascal. Vamos a ver otros. Entonces la estrategia que voy a plantearles ahorita es que de manera ideal pues apréndanselo de memoria, pero si no pueden o no quieren, vamos a relacionar cada principio con un par de palabras clave para que se acuerden más o menos de qué es, ¿no? Pascal, el principio de Pascal lo vamos a relacionar con las siguientes palabras clave. Prensa hidráulica, porque a partir del principio de Pascal podemos deducir podemos elaborar un dispositivo que se llama prensa hidráulica. Esta es una prensa que a lo mejor si alguien tiene un carro ya la ha visto, porque cuando ustedes lo mandan a reparar es como elevan el carro. No sé si han visto que pues básicamente es una especie de elevador, y vamos a ver cómo funciona eso. Antes vamos a ver el principio de Pascal.
Dice lo siguiente, que si yo tengo un fluido incompresible, no todos los fluidos son incompresibles, yo les había dicho que es una característica de los fluidos, pero cuando yo diga incompresible es que podemos despreciar el cambio de volumen que se ejerce cuando estoy haciéndole una fuerza, ¿no?, al fluido. Entonces, una de las condiciones es que tengo un fluido incompresible en un envase, ¿ok? En un recipiente. Y si yo lo aprieto, si yo le ejerzo una presión, la presión se va a propagar con la misma intensidad en todos los puntos del fluido, ¿ok? Ese es el principio de Pascal. Eso es lo que dice nada más. Si yo tengo una botella de agua totalmente llena de agua, hasta el ras de agua, y la cierro, y yo la aprieto, la presión se va a distribuir a lo largo de toda la botella, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, el detalle es el siguiente, que yo voy a hacer un recipiente como el que tengo aquí en la figura, y lo que voy a hacer es lo siguiente: lo voy a llenar de un líquido que les digo que es incompresible, y le voy a poner esta especie de pistón o de émbolo a ambos lados o a ambos extremos, ¿ok? Entonces esto es como una especie de, digamos, de botella extraña. ¿Cuál va a ser la característica de esta botella extraña? Que el área de uno de los émbolos va a ser mucho más pequeña que la del otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a etiquetar A1, a este punto que yo le voy a llamar 1, y A1 va a ser el área del émbolo, ¿ok? De esta especie de pistón. Émbolo, pues acuérdense más o menos como lo que tienen cuando tienen una jeringa, la parte esta de plástico negra, que es la que pues, es un poco redonda. Ese es un émbolo, ¿ok? Algo que nos sirve para ejercer presión dentro de un recipiente. A este punto pues le voy a llamar 2, y si se fijan tengo un émbolo mucho más grande y por lo tanto el área va a ser mucho más grande. Entonces yo pongo aquí, le quito todo el aire, tengo únicamente un fluido. Entonces yo voy a ejercer una fuerza sobre el émbolo y eso lo va a empujar. Entonces eso va a ocasionar una presión que se va a ir hacia todos lados, ¿ok? Una presión que lo va a sentir todo esto. Voy a suponer que esto yo lo hice de metal, de un material que es muy difícil de romper. Entonces, si esto se distribuye a lo largo de todo esto, pues también va a haber una presión acá, ¿ok? Igualita que en todos los puntos. Lo que no es igual, sin embargo, es la fuerza que va a sentir, ¿ok? Porque esto de acá, pues si al final de cuentas lo empujo, el émbolo de acá, el grandote, va a subir. Lo importante aquí es que va a subir con un montón de fuerza. Vamos a ver por qué. Esta es una expresión matemática para decir el principio de Pascal, que la presión en este punto es igual a este punto, ¿ok? Todo esto de acá se resume a decir que la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, por la definición de presión, que es fuerza entre área, pues va a ser la fuerza que estoy aplicando acá entre el área del émbolo, y lo mismo para el punto 2, la fuerza que va a resultar y el área 2, que es mucho más grande. Vamos a despejar la fuerza 2, como área está dividiendo, pues va a pasar con la operación contraria y me va a quedar multiplicando. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Voy a construir esto y yo aquí pongo a un niño a que haga cierta fuerza hacia abajo. Y voy a poner aquí un carrito. Entonces digamos que el niño tiene una fuerza de 1 newton, pues es muy débil. Y las dimensiones de las áreas son las siguientes. A1 pues va a ser 0.1 metros cuadrados, que es muy sencillo de lograr. Es un área muy pequeña. Bueno, relativamente pequeña. Área 2 va a ser de 2 metros cuadrados, va a ser enorme. Si sustituyo los numeritos y hago las operaciones, me va a resultar que la fuerza hacia arriba va a ser de 20 newtons. El niño ejerció una fuerza de 1 newton en un lado y del otro yo tengo una de 20 newtons. 20 veces multiplicó la fuerza del niño. Para eso se utilizan las prensas hidráulicas, porque si se fijan aquí yo no estoy metiendo nada de electricidad, nada de energía, entonces este principio es muy útil, ¿ok? De aquí quiero que pues lo relacionen con la prensa hidráulica, el principio de Pascal. Y pues vamos a ver los siguientes principios en el siguiente video.